Instalación de R y RStudio. R es el lenguaje de programación que se utiliza para realizar el análisis estadístico de grandes volúmenes de información, con la finalidad de descubrir patrones y asociaciones entre los datos que faciliten la toma de decisiones. Para analizar datos con R, instala el intérprete del lenguaje. Es la única manera en la que tus desarrollos podrán ejecutarse. Escribe en el buscador la palabra CRAN y accede al enlace cuya dirección finaliza con extensión .org. Da clic en el enlace Descargar R. Ten presente que la descarga debe corresponder al tipo de sistema operativo de tu equipo de cómputo. Selecciona Base, luego descargar R3.5.0 para el tipo de sistema operativo de tu PC. Da clic sobre la descarga, después en el botón Ejecutar. Concluida la descarga, procede a su configuración. Elige el idioma de la instalación y da clic en Aceptar. Después, da clic en el botón Siguiente del acuerdo de licencia. Elige la carpeta de destino donde se almacenarán los archivos y configuración del intérprete. Puedes usar la ruta por defecto. Después, da clic en Siguiente. Selecciona los dos primeros paquetes que vas a instalar y da clic en Siguiente. Elige la opción No en la pantalla de opciones de configuración para utilizar la configuración del intérprete por defecto. Da clic en el botón Examinar para seleccionar la carpeta en donde se guardarán los accesos directos al programa. Puedes usar la carpeta y ubicación que te sugiere el instalador. Después, da clic en Siguiente. Selecciona la opción Crear un icono en el escritorio y guardar el número de versión en el registro. Luego da clic en el botón Finalizar. Para desarrollar un programa en R o analizar un conjunto de datos, además del intérprete necesitas un entorno de desarrollo integrado que te facilite la codificación, depuración y gestión de tus desarrollos. Para ello, escribe en el buscador Open Source and Enterprise Ready Professional Software for R y accede al enlace que te muestra el navegador. Da clic en el botón Download RStudio. Elige la opción RStudio Desktop Open Source y da clic en el botón Descarga ahora. Selecciona el enlace de RStudio de acuerdo con tu tipo de sistema operativo. Da clic sobre la descarga, después en el botón Ejecutar. Da clic en Siguiente de la ventana del asistente de instalación de RStudio. Elige el directorio donde se instalará el programa o bien usa la carpeta que está señalada por defecto. Luego da clic en Siguiente. Da clic en Instalar para crear los accesos directos del programa en la carpeta RStudio y da clic en Terminar. Observa que en la interfaz gráfica del escritorio y en la barra de inicio se encuentra el icono del programa. Interfaz de RStudio. RStudio es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R con el que podrás codificar soluciones para el análisis de datos en una interfaz gráfica accesible, generar gráficos dado un conjunto de datos, realizar informes y compartirlos con el resto del equipo de trabajo, utilizar la herramienta de control de versiones que están integradas al IDE. Para obtener el mayor provecho de este software, debes conocer los elementos que forman parte de su interfaz gráfica. Este panel, que es el de mayor tamaño, es el editor de código en el que desarrollarás soluciones de análisis de datos por medio del lenguaje R. Con la pestaña de Consola ejecutarás tus desarrollos y con la de Terminal podrás conectarte de forma remota a un servidor. Este panel está formado por tres pestañas. Entorno. Muestra los objetos que se encuentran en la memoria de R, por ejemplo, variables, vectores, conjuntos de datos, entre otros. Historial. Muestra el último código que se ejecutó. Conexiones. Permite acceder a diversos orígenes de datos, por ejemplo, archivos de la hoja de cálculo, bases de datos en SQL Server, Oracle, Access, entre otros. Este panel de abajo está formado por Archivos. Contiene las carpetas y archivos existentes en tu directorio actual. También te permite crear carpetas para almacenarlos, además de eliminarlos o renombrarlos.
Gráficos. Visualiza gráficas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales o múltiples con base en el análisis de los datos. Por ejemplo, histogramas, boxplot y árboles de tallo. Paquetes. Permite instalar funcionalidades específicas del lenguaje de programación R. Por ejemplo, el soporte de cómputo paralelo que incluye el paquete Parallel. Ayuda. Muestra diversos enlaces que redirigen al usuario a material didáctico en la nube sobre R y RStudio. Visor. Muestra aplicaciones web interactivas creadas con R y diversos paquetes de lenguaje. Por ejemplo, para crear un script con el lenguaje de programación R que multiplique dos números y muestre el resultado en la consola de RStudio, selecciona el menú Archivo y elige la opción RScript de nuevo archivo. Oprime de forma simultánea las teclas Control más S para guardar el archivo. Nómbralo y elige la ubicación donde se almacenará y guárdalo. Da clic en el editor de código y asigna el número 2 a la variable A, el número 8 a la variable B y el resultado de multiplicar A por B a la variable C. Utiliza print paréntesis para imprimir en pantalla el resultado de la multiplicación. Da clic en el icono de disquete del editor de código para guardar los cambios en el archivo. Después selecciona tu código y da clic en Correr para que el programa se ejecute en la consola. Observa que, en este panel, en la pestaña de Entorno, aparecen las variables que utilizaste en tu programa con su respectivo valor, mientras que en la pestaña del historial puedes ver el código que ingresaste. Conforme tus desarrollos aumenten su complejidad, necesitarás monitorear el comportamiento de tus variables, por lo que los paneles de RStudio te serán de gran utilidad. Estructura de control en R. Durante el análisis de datos, a veces es necesario ejecutar más de una vez un script en R para llevar el flujo de ejecución a otras partes del programa en el que estás trabajando. Para ello, utiliza la estructura de control para, cuya sintaxis es for, apertura de paréntesis, variable de control, in, número en el que comienza la iteración, dos puntos, número en el que finaliza la iteración, cierre de paréntesis. Ten presente que después del cierre del paréntesis debes colocar la apertura y cierre de llaves para delimitar el código que en medio de este espacio se ejecutará varias veces. Por ejemplo, para desarrollar un script que muestre las tablas de multiplicar del 1 al 10 usando la estructura for, en el editor de código crea un nuevo archivo RScript y guárdalo como estructura-iterativa.r en una carpeta afín o en una que sea exclusiva para tus proyectos. Da clic en el editor de código y utiliza la sentencia for paréntesis para que la variable i tome los valores del 1 al 10. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio usa la función cat paréntesis para desplegar el texto y el contenido de las variables. Observa que en los elementos de tipo string se delimitan con comillas, al igual que las secuencias de escape. Por ejemplo, diagonal n, que es útil para agregar saltos de línea. Las variables deben separarse del texto con comas. Como ves, la función de este bucle es imprimir en consola el texto, la tabla del i por 1, 2, 3 hasta llegar al 10, en donde el valor de i aumentará hasta donde se indicó. Usa un segundo bucle for para que la variable j tome valores del 1 al 10. Abre y cierra llaves. En medio de ese espacio multiplica cada valor de i por j e imprime el resultado de la multiplicación con el comando print paréntesis. Guarda los cambios en el archivo y ejecuta el script. Selecciona tu código y da clic en Correr para que el programa se ejecute en la consola. Utiliza la estructura for para optimizar tus desarrollos cuando sea necesario ejecutar código de forma iterativa. Uso de vectores. Los vectores son la unidad básica de trabajo en R, ya que almacenan secuencias de elementos que es posible concatenar para obtener un nuevo vector y posteriormente acceder a su contenido y realizar operaciones con ellos. Por ejemplo, para desarrollar un script que registre en vectores diferentes la temperatura de 3 días, abre un nuevo archivo RScript
y guárdalo con el nombre de vectores. Crea el vector con la función c:paréntesis. Escribe en medio de los paréntesis los valores numéricos y asigna este contenido a la variable temperaturas-registradas-7-mayo. Repite este paso para los vectores asociados a las variables temperaturas-registradas-8-mayo y temperaturas-registradas-9-mayo. Concatena los vectores en uno con la función c:paréntesis y asigna el resultado a la variable t que será el nuevo vector. Despliega las temperaturas almacenadas en t con la función cat:paréntesis. Observa que para acceder al contenido del vector debes utilizar la sintaxis variable apertura de corchete, espacio, cierre de corchetes. A diferencia de otros lenguajes de programación, R almacena los elementos de un vector comenzando con el índice 1, por lo que si deseas mostrar en consola solo un elemento del vector, debes colocar el número del índice en medio de los corchetes. Muestra el elemento mínimo de la estructura con la función min apertura de paréntesis, variable del vector, cierre del paréntesis y cat:paréntesis, para desplegarlo en consola antecedido por el texto el elemento mínimo del vector es. Después, utiliza la función max con la misma sintaxis para mostrar en consola el elemento máximo. Calcula la media y mediana de la temperatura y muestra en consola los elementos del vector en un orden ascendente. Para ello, despliega con la función cat:paréntesis la media de las temperaturas es, seguido de la función min apertura de paréntesis, variable del vector, cierre del paréntesis, para calcular el promedio de temperaturas. Muestra la mediana de las temperaturas es, con la función cat:paréntesis. Después invoca la función median apertura de paréntesis, variable del vector, cierre del paréntesis, para determinar el promedio de dos números centrales y mostrarlo en consola. Después ordena los elementos del vector de menor a mayor con la función sort, apertura del paréntesis, variable del vector, cierre de paréntesis. Por último, ejecuta el script. Los vectores en R te permiten utilizar diversas funciones predefinidas, reduciendo los tiempos de desarrollo.